Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a través de 99.9 hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV, al país y al planeta a través de mundoBR.com y de nuestras aplicaciones en video. Siendo hoy martes, tenemos nuestro primer sueldo el día de hoy. Y tenemos como invitado a un gran productor de eventos como por ejemplo el Venezuela Jazz Festival, el Festival de Música Electrónica también, el muy famoso Festival Nuevas Bandas, sin duda. Es un melómano, es un gran productor musical, un gran promotor musical, conductor de programas de radio, autor del libro Rock Venezuela 1959-2019, Crónicas del Rock Fabricado Acá, 50 años del rock venezolano, o El acecho de una silenciosa exclusión. Nos referimos a que hoy vamos a conocer el primer sueldo de Félix Sayueva. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Y Félix Sayueva, que nos acompaña hoy en el estudio. Félix, bienvenido siempre. Esta es tu casa. Gracias por esta invitación. Félix, ¿cuándo recibes por primera vez dinero en tu vida? No estamos hablando de salarios formales, de empleo formales. La primera vez que tuviste dinero en tu mano. Sí, pero vinculado de una u otra manera al asunto de los salarios y el pago por tu trabajo. Mira, me voy a remontar a una prehistórica Venezuela, posiblemente muy feliz Venezuela, con unas circunstancias distintas a la actual. Estamos comenzando los años 70 y yo estoy terminando bachillerato. La estructura del bachillerato para esa época era que era muy técnico y yo escogí un área administrativa, se llamaba bachillerato comercial. Yo llegué a esa área porque me obligaron. Ok, que quede claro, me obligaron. ¿Te obligó papá, mamá? Sí, la familia. Okay, Era una estructura familiar que decía, hay que trabajar, hay que conseguir dinero y hay que echar para adelante. Entonces estudié eso y ya al final de la carrera uno estaba obligado a hacer pasantías. Okay. Y eran pasantías, si tenía suerte, eran pasantías remuneradas. Y a mí me tocó con suerte. Llegué a una empresa, no voy a decir el nombre, y empecé a trabajar allí y recuerdo perfectamente que el primer sueldo, recuerdo más o menos, que estaba por el orden de los 300 bolívares. 300 bolívares. Sí, trabajaba un promedio de 4 horas diarias, 3 horas diarias. Y eso servía para bastantes cosas. Oye, 300 entre 4.30, ya van, 300 entre 4.30... Estamos hablando de $70, ¿no? Sí, y para un muchacho de, 16 años, 17 años. Probablemente con las necesidades cubiertas en casa. Sí, alimentación. La casa ya cubría y a ti te quedaba eso para comprarte el más reciente disco de Led Zeppelin. Bien invertido ese dinero. Claro, Félix. todavía, sí. Y trabajos distintos a tu oficio de hoy, es decir, como por ejemplo, en el área contable, pero otras curiosidades para nuestra audiencia. Todas las que tú quieras. Por ejemplo. Yo creo que yo pasé aproximadamente unos 10 años de mi vida experimentando. En el fondo yo sabía lo que quería. En el fondo lo que quería es hacer lo que estoy haciendo en la actualidad, pero eso lo descubrí un poco más adelante y me puse a trabajar en eso. Mira, yo soy licenciado en trabajo social. Carrera que hice después que me di cuenta que la parte comercial no era. Después que pasé como 3 años en empresa trabajando con unas máquinas horribles que tú ibas poniendo numeritos y sonaban como unos robots oxidados. Horrible. Pero después de eso me fui acercando más al campo de la gestión cultural. Y recuerdo también que me llaman unos curas jesuitas, Jesús Obrero, Katia. Claro. Gran trabajo que ha realizado esa gente por allá. Y ellos tenían un proyecto muy vinculado a lo educativo, y la edición de libros, ese tipo de cosas. Y me dijeron, necesitamos un administrador. Y yo sé de eso. En realidad me interesaba, era lo otro. Claro. Pero por ahí entré y me empecé a acercar al mundo de la gestión cultural, de una u otra manera. Después trabajé en cárceles, en retenes de menores. ¿En cárceles? A ver, ¿haciendo qué? Trabajador social. Te asignan casos. Hay un equipo interdisciplinario donde hay psiquiatra o psicólogo, trabajador social, abogado, penalista, etcétera. Y tú tratas de canalizar algunos casos.
te podría contar mucho de eso, pero no voy a hablar de eso ahorita. Pero sí quiero saber el gran aprendizaje. Cuando terminas de trabajar en las cárceles. Te lo digo. Por favor. De una u otra manera fui testigo de una fuga. Y cuando vi todo lo que pasó, yo dije, esto no es lo mío. No, demasiado fuerte, demasiado rudo. Dije, no, yo no quiero. De hecho, eso fue lo que me hizo generar ruptura con mi área de trabajo social. Y dentro de esa crisis, ponle tú a los 20 y tantitos años, hice posgrado de psicología, otras cosas más, dije, no, yo tengo que cambiar. Y gracias a una novia que tenía en ese momento, me dijo, mira, tengo esto por aquí que es muy raro. ¿Y qué era? Era acercarme directamente a la gestión cultural. Fue un trabajo en la Galería de Arte Nacional. Claro, medianamente, porque en la Galería de Arte Nacional mi responsabilidad era administración de personal. Todo lo que eran las becas para el exterior, que si alguien se iba a México a estudiar tal cosa en un museo, se iba a España a especializarse en otras cosas. Entonces me tocó la gerencia del personal de la Galería de Arte Nacional. Ahí tuve la oportunidad de conocer a media humanidad, sobre todo a todas esas personas vinculadas al mundo de las artes plásticas y de las artes visuales en general. Además, qué cambio radical, qué contraste, ¿no? Gracias a De Dios. haber sido testigo de aquella fuga y de Ajá. lo que haya ocurrido como consecuencia de esa fuga, Ajá. a entonces entrar ya en el área de No, gestión eso fue cultural. un cambio total. No era específicamente lo que yo quería, pero ya era el tránsito a otro mundo. Y de allí acercarme un par de años después, 3, 4 años después, al CELAR, a la Casa Rómulo Gallegos, Sí. que además pasaban cosas maravillosas, de verdad, que creo que actualmente no sucede. Yo iba caminando por la avenida Roche, veo una magnífica estructura nuevecita, no estrenada, y digo, ¿qué es esto? Me entero que es la sede de la Casa Rómulo Gallegos, la Fundación CELAR, y entré. Vi los teatros y me enamoré. Fue amor a primera vista. Y fui directamente a presidencia de la Fundación y dije, yo quiero trabajar aquí. ¿Con quién tengo que hablar? Y por esas cosas maravillosas, el presidente Gustavo Díaz Solís, gran intelectual venezolano, hombre maravilloso, me atendió y me dijo, tráeme un proyecto. Le presenté un proyecto en 2, 3 días. Me dijo, está aprobado, vente a trabajar con nosotros. ¿Cuál era ese proyecto? Félix Ayueva, nuestro invitado. Apenas comenzaba el CELAR, apenas daba los primeros pasos y estaba muy concentrado en lo que era la investigación. Literatura latinoamericana, el premio Rómulo Gallegos y todo eso, pero tenía unos espacios para el desarrollo cultural maravillosos. 2 salas de teatro, cines, conferencias, un hall, salas de exposición. Claro. Y lo que yo propuse fue crear como una dirección de difusión y promoción cultural que no existía y activar toda esa estructura del CELAR. Ese fue realmente uno de los trabajos exquisitos que yo he tenido porque eso fue a finales de los 80 y pude interconectar muchas cosas musicales que finalmente fue mi línea de trabajo hasta el día de hoy, sí, como por ejemplo la música electrónica, los cantautores urbanos, el rock, el jazz, los coros, etcétera. Entonces, ¿cuándo nace, Félix, tu pasión por los festivales, incluyendo, claro, está el muy famoso Nuevas Bandas, pero desde la idea, desde tu necesidad de hacerlos hasta que se concretan, ¿qué pasó? Mira, eso es casi la película Odisea del Espacio cuando el prehombre lanza el hueso y se convierte en una nave espacial. Mira, yo creo que el impacto cultural de un festival, lo primero que yo recibo es la película Woodstock, 69. Era yo un adolescente, pero ver eso a mí me cambió. Yo dije, ¿y todo esto se puede hacer? Y entonces como adolescente empecé a asistir a mucha actividad local. Entonces podías ver a Jerry Well con su banda magnífica de fusión de jazz, sí, rock, y pude ver muchos grupos, La Fe Perdida de Fran Quintero, que creo que lo tienes en estos días. Mañana. Bueno, Fran, me lo saluda. Fran lo pude ver jovencito, de 19 años, tocando con su agrupación. Entonces, había como cierta actividad de festivales en Caracas. Te estoy hablando de los años 60. Eso se me quedó a mí grabado. Y fue poco a poco, bueno, convirtiéndose en algo concreto en mi estadía en la Casa Rómulo Gallegos, que es cuando empezamos a trabajar sobre como 5 festivales que se hacían al año en la Rómulo Gallegos. Ya la Rómulo Gallegos para el año 90 era la referencia de actividad musical en Caracas. Acumulé toda esa información, experiencia, contactos, etcétera,
y decido ya romper con el CELAR porque llega una junta directiva que, wow, estaba viendo hacia atrás y no me interesaba regresar a ciertas cosas. Entonces me libero de lo institucional burocrático y monto la Fundación Nuevas Bandas, que es la que construye durante estos 3 décadas de Festival Nuevas Bandas y muchas otras cosas. Está el Festival de Música Urbana, los intercolegiales, los universitarios, festivales de metal, festivales de ska, y pare usted de contar. Ahora, eso habla de unas características tuyas. Es Félix Ayuda que nos acompaña, unas características muy particulares. Yo te quiero preguntar cómo te defines, porque cualquiera pudo haber visto la película Woodstock y decir, wow, eso se puede hacer, y quedarse en el, wow, eso se puede hacer. Tú lo hiciste. Es decir, no de la magnitud de Woodstock. No, gracias a Dios, no. Además, exacto, estarías plagado de demandas hoy. Pero efectivamente echaste a andar esa maquinaria maravillosa que ya cuenta con 3 décadas, que hay en ti que te permite cristalizar tus sueños. Es una combinación de factores, pero tengo que dar crédito a ciertos personajes. Si yo no hubiese escuchado, vivido la experiencia que era sintonizar programas de radio de Iván Locher, por favor, de Capi Doncella, de Alfredo Escalante y muchos otros, yo creo que esa generación de locutores de Radio Capital y todo lo que vino después marcó toda una generación. Yo estaba dentro de esa generación. Iván, Alfredo, Capi tenían un don maravilloso que era, te podían llevar de estar escuchando, no sé, Black Sabbath, pasarte a Bach, Mozart, porque planteaban que entre lo progresivo y lo sinfónico era un pequeño paso. Entonces, la cultura musical entre el 68 y el 73, por poner nada más un segmento, brutal lo que tuvimos la oportunidad de estar con ellos y de escucharlo, porque nos abrieron el mundo musical. Claro, eso sumado con el impacto de los grandes festivales de los 60 y, bueno, ciertos elementos personales. Yo soy neurótico en ciertas cosas, o sea, soy neurótico en el orden, en la disciplina, y si me pongo una meta, hago todo lo posible por conseguirlo. Entonces, todo eso nos llevó a lo que es actualmente el Festival Nuevas Bandas. Pero sí, tú me pedís una definición. Yo soy un gestor cultural. Sí. Básicamente yo soy un gestor cultural. Sí. Ahora, muy conectado con la música. Y además, Félix Ayueva, estarás muy, muy orgulloso del trabajo de bandas consagradas hoy a la que le diste tarima a través del Nuevas Bandas. Claro, quizás el mejor ejemplo, seguimos en la prehistoria, el mejor ejemplo, pero no es una prehistoria que es como el ADN de Spielberg, o sea, regresa, porque yo creo que la primera banda que yo logro así como percibir y decir, aquí está pasando algo, vamos a empujar esto, fue Zapato 3. Fue Zapato 3 cuando estaba en un tránsito de ser un trío dark con batería electrónica y de repente pasar a una especie de glam rock a la venezolana. Y Zapato 3, le quita el testigo a Sentimiento Muerto. Y es Zapato 3 en los años 90, la gran banda venezolana. Félix, ¿se puede analizar la historia de un país, en este caso la historia de Venezuela, a través del rock, de ese género? Totalmente. Mira, yo tengo desde los 90 dando clases en la universidad. Y sobre todo me he especializado en la parte musical y en la historia del rock, el pop y rock venezolano. Y lo que yo hago, la primera clase que yo doy en la materia es justamente lo que te acabo de decir. Cómo interconectar lo sociológico, político, económico, cultural con el rock. Y cómo puedes ir bilateralmente, cómo la cultura de un país, la realidad de un país va definiendo su música, pero cómo la música en un efecto hacia atrás afecta la cultura del país. Entonces, la música no te va a cambiar la sociedad, pero contribuye. Puede contribuir. ¿Qué está diciendo el rock hoy? Depende, porque otra de las cosas que yo planteo en clase es que el rock es uno y múltiple. Entonces, depende del rock que me estás hablando. Mira, puede haber un rock muy comprometido con los cambios sociales, de hecho existe, pero puede haber también un rock muy comprometido con tendencias autoritarias. Hay para todo, hay para todo. Ahora, ¿qué está diciendo el rock hoy en Venezuela?
Yo creo que el rock en Venezuela ahorita está en un proceso de redefinición. No le ha tocado fácil. Nuestras grandes bandas se han ido del país. Pero acabamos de cerrar el proceso de inscripción de nuevas bandas y pasamos, o sea, el número es que tenemos rock para rato. ¿Cuántas bandas En aproximadamente? inscripción fueron 100 y tantas, pero eso es nada, porque realmente en nuevas bandas no se inscriben todas las bandas, es un pequeño segmento. Claro. Entonces yo te puedo hablar de que fueron 120 bandas, multiplícalo por 4, fácil. Y ojo, hay regiones interesantes, por eso te digo, depende del rock, depende de muchos factores, pero ahorita ahí yo siento mucha creatividad en los Andes. En los Andes. Sí. San Cristóbal, Mérida. Siento mucha diversidad y ganas de inventar cosas. Occidente, Lara. Pero siento una potencia tremenda. Hay mucha cantidad y también calidad en el centro del país. Maracay está que explota. Y al ladito, Valencia también. Históricamente ha sido así. O sea, el centro del país ha generado rock, Siempre. mucho rock. Siempre. Siempre. Eso ha sido así. Sí, y bueno, y está el mito, no sabemos si leyenda o realidad, de que Valencia es la capital del rock. Eso es un punto que hay que discutir. Sí, se puede discutir. Sí, Exacto. se puede discutir. Un consejo, Félix, que te haya acompañado desde el comienzo de tu vida o carrera. Puede ser un consejo familiar, de una pareja, de un buen amigo que aún conserves hoy. Ay, se lo digo a los muchachos en la universidad, tanto en la materia de historia del rock como en producción de espectáculos. Se los digo, no sé si es bueno, pero ya que tú me estás empujando a hablar, yo hablo. No le hagan tanto caso a las recomendaciones en cuanto a estudio y decisiones hacia futuro que puedan recomendarle los adultos. Cuidado con eso. Sí, los adultos tienen experiencia, saben de la vida, pero, y esta es la recomendación, internamente hay como un mandato, hay como un espíritu especial que te está diciendo, no estudies contabilidad, eso no es para ti. El reto es encontrar esa voz, ¿no? Sí, estudia otra cosa, vete por el mundo de las artes, o viceversa. Exacto. Porque a lo mejor eres todo un bohemio y resulta que tu camino está en la administración. Correcto. Entonces, eso que llaman intuición, Sí, que para mí es sencillamente la síntesis de múltiples determinaciones que has ido acumulando, y ahí está algo de la verdad. Hazle caso a ese llamado interno y decide por ti. Félix, como promotor de eventos, como gestor cultural, ¿con qué ojos miras esta cantidad de espectáculos de artistas que en su momento venían al país, que dejaron de venir y que ahora han vuelto? Ojo, no decisión de los artistas, es que hay una serie de promotores, que hay una serie de empresas y de empresarios que han encontrado de nuevo negocio en traer esos artistas. ¿Cómo lo ves? Wow, me estás metiendo en terreno complicado. Gracias. Lo veo con mucho cuidado. Incluso lo veo a distancia. He tratado de no mantenerme cercano. ¿Por qué? Porque todo ese movimiento que parece una cascada incontenible, yo no termino de entenderlo. Puedo acercarme a ciertas hipótesis, pero no termino de entenderlo. No sé dónde está el soporte, porque la economía no lo está diciendo. El país está quebrado. Tú vas al mercado y los mercados están vacíos. Cuando tú te mueves por algunas urbanizaciones de Caracas que eran muy activas a nivel nocturno y de eventos, están muertas. Que hay una pequeña burbuja de la población venezolana, muy pequeña, que sí goza de esos placeres de la música, gastronomía y todas esas cosas, pero es muy pequeño. Pero aún siendo pequeño, a lo mejor son ellos los que están manteniendo ese negocio de los espectáculos, ¿no? Posiblemente. Porque basta con que esos participen, con que esa pequeña porción participe, ya se paga el show. Sí, es No sé, posible. es Es una hipótesis. hipótesis. Es una hipótesis. Claro. Además, aquí murió la presencia de marcas Como grandes patrocinio. patrocinantes, Sí, claro. Claro que hay, pero no hay tantas como hace 10, 20, 30 años atrás. Y el aporte, yo trabajo en eso, y el aporte se ha reducido en un 60, 70%. Antes te ofrecían 10,000 y ahorita te ofrecen 2. Entonces, eso me lleva a pensar que algo que no entendemos, que no comprendemos, algo oculto, se mueve.
y hace posible todos estos elementos. Pero hay otra hipótesis también, no tan oscura como la que acabo de plantear, un poco más clara, es que debido a la no presencia del patrocinio, lo que se pone en marcha es el sistema de preventa. Entonces comienzan a vender espectáculos con 6, 7, 8 meses de anticipación, de tal manera que al tercer mes de preventa tú puedes definir si vas o no. Y si no vas, cancela, inventa, el baterista tuvo un accidente. Puede pasar cualquier cosa. Ese método a mí no me gusta. Es un método riesgoso, yo no lo apruebo, pero funciona. Y tanto que podemos ver espectáculos que han sido exitosos. Sí. Hago un balance. Yo llevo estadísticas de los eventos venezolanos, sobre todo en el campo del pop y el rock. No me metas hacia campos como música académica o folclórica. Claro. Desde el año 87. Los tengo anotaditos. ¿Y? No todo lo que brilla es oro. Y algunos productores pueden decir, no, la concha acústica lo creé que asistieran 6,000 personas. Entonces yo digo, tú sabes la capacidad de la concha. Exacto. Por otro lado, tú sabes cómo tienes que distribuir el público. Además, cuando tú pones el main, el control de sonido, se come 1/3 del espacio, etcétera. Sí. Entonces, metiste 2.500. Ok, está bien. Eso te lo creo. Pero entonces, no, Poliedro de Caracas, no, que metimos 11,000. No, mira, ya va. O sea, esa coba se la meten a otro. Claro. Entonces, yo llevo esas estadísticas y no todas las cifras que se están dando son reales. Además, hay muchos trucos, hay muchísimos trucos. Las entradas de cortesía. ¿Cómo no? A última hora. Que te llaman y te dicen, tengo 10 entradas de cortesía, ¿las quieres? No sé, te repito, me llevaste a un mundo muy complicado y yo no tengo la verdad. Además, me da miedo. Si tuviese la verdad, me daría miedo decirla. Entonces, pero al mismo tiempo, después de 30 y tantos años de trabajar en el ambiente, digo, bueno, sí, yo lo digo, ¿y cuál es el problema? Claro. Félix, yo te quiero agradecer que nos hayas acompañado. Te quiero agradecer por eso, por todas estas décadas de trabajo y de lo que ha logrado tu trabajo en muchos, en la industria, pero sobre todo en esos artistas emergentes que hoy muchos de ellos están consagrados gracias a ti. Así que por eso es un privilegio tenerte acá. Sabroso conversar contigo. Espero nuevamente estar por acá. Así será. Gracias. Félix Ayueva, qué gusto tener a Félix acá, promotor cultural, fundador del Festival Nuevas Bandas, licenciado en Trabajo Social con posgrado en Psicología Social. Me permito compartir con ustedes a las 8:36 algunos mensajes.